Muy buenas tardes, soy Frank Torres Quirós y esto es Lord Frank Sports, Ingeniería aplicada al deporte. El día de hoy mostraré los resultados de la investigación al Club Universitario de Deportes. Concretamente, la investigación abarca el rendimiento del Club Crema en la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante en esta parte del mundo. Así que sin más, les invito a ver el dashboard que he preparado para ustedes. Dale alegría, alegría a mi corazón. Que la Copa Libertadores es mi obsesión. Estamos aquí en el dashboard del Club Universitario de Deportes en Copa Libertadores. La U ha disputado 33 Copas Libertadores y 228 encuentros. En esos 228 encuentros, la U ganó 72 veces, empató en 69 y perdió en 87. Saldo negativo. Ahora, en lo que respecta a goles a favor, la U anotó 265 goles y le encajaron 312. Esta es la visión general. Sin embargo, les invito a revisar este cuadro en la cual he segmentado estos números por décadas. Si vemos la década del 60 y la década del 70, la U ganó 40 veces. Ahora, perdió 32 veces. Si comparamos la cantidad de victorias, 40, frente a la de derrotas, 32, obtenemos un ratio de victoria-derrota de 4-3. Ahora, del año 80 al año 99, la U ganó 22 veces y perdió 26. El ratio victoria-derrota pasa de 4-3 en los primeros 20 años de participación crema a un ratio de 2-2, ¿no? Siendo la cantidad de derrotas mayor a la cantidad de victorias. Ya en el año 2000 en adelante, la U ganó 10 veces. 10 veces versus 29 derrotas. 29 derrotas. Ahora, se pasa de un ratio victoria-derrota de 4-3 en los primeros 20 años, de 2-2 en los siguientes 20 años, a un ratio de 1-3, de 1-3 en los últimos 20 años. Claramente la tendencia de rendimiento es decreciente. Antes de explicar la campaña crema en la Copa Libertadores fase por fase, es necesario, considero yo, explicar de manera muy puntual la evolución del formato de competición de la Copa Libertadores. En el año 1960, que fue el primer torneo disputado, solo rivalizaban campeones de cada país en duelos de eliminación directa. Partido de ida y vuelta, el que anotaba mayor cantidad de goles clasificaba a la siguiente fase. En el año 62 ya se incluye una fase de grupos. En esta fase de grupos, los equipos se agrupaban en grupos de 3 o a veces de 2 y los mejores de cada grupo clasificaban a una semifinal grupal. Y en la semifinal grupal, los mejores de cada grupo se enfrentaban entre sí en la gran final. En el año 66 ya se incluye a los subcampeones. Entonces, ya se pasa de tener 10 equipos a 20. Se mantiene el mismo formato de grupos. Grupos, semifinales grupales, final. En el año 88, ya los campeones y subcampeones disputan duelos de eliminación directa. El formato era el siguiente. De los 20 equipos, participantes se agrupaban en 5 grupos de 4. De esos 5 grupos clasificaban los 3 primeros, el cuarto quedaba eliminado. 15 clasificados a la fase de octavos de final y el equipo 16 era el campeón de la fase anterior. Así que, como en el año 60 y 61, se volvía al formato mata-mata.
En el año 98 ya se incluyen equipos mexicanos, quienes participarían hasta el 2016. En el 2000 ya se aumentan los equipos de 20 a 32, mayores cupos para los clubes peruanos, venezolanos y también brasileros y argentinos. Esto producto de una mayor expansión del producto fútbol para Sudamérica y el mundo. En el año 2006 ya se pasa de tener 32 a 38 equipos. Entonces, ya se incluye una fase previa, para determinar a los 32 clasificados a la fase de grupos. Y finalmente, en el 2017, ya la Conmebol oficializa que mínimo por país clasifiquen 4 países. De hecho, esta Copa Libertadores 2024 ha tenido 4 equipos peruanos. Melgar, como cuarto de Perú, disputó la primera fase previa. Sporting Cristal, como tercero, disputó la segunda fase previa. Y la U y Alianza están en la fase de grupos en calidad de campeón y subcampeón respectivamente. Con esta parte explicada, pasemos ahora a la campaña CREMA. La campaña de Universitario tiene varios matices en su historia de la Copa. Vamos a revisar cada uno de estos en las fases disputadas. En lo que respecta a la primera fase grupal, del año 62 al 88, de las 13 ocasiones que la U la disputó, solo clasificó en 6, un ratio menor al 50%. En lo que respecta a la segunda fase grupal, las únicas 2 ocasiones que la U la jugó, quedó eliminada. En el 68, ante Estudiantes de La Plata, poste campeón, e Independiente de Avellaneda, y en el 70, frente a Boca y River. En lo que respecta a la semifinal grupal, de las 4 ocasiones en las que la U estuvo presente, clasifica en una. Fue la mejor campaña de la U en lo que va de su historia. Semifinalista, de la Copa Libertadores de 1972. En lo que respecta al desempate semifinal grupal, solo una vez la U la disputó y no clasificó. Fue ante el Racing de Avellaneda en el año 67. En esta Copa, en la semifinal grupal, la U y Racing habían empatado en el primer lugar con 9 puntos. Para definir al clasificado a la gran final frente al Nacional de Uruguay, había que disputar un desempate. Este desempate se realizó en Chile, cancha neutral, Santiago de Chile, y Racing terminaría venciendo por 2 goles. Yendo ya a tiempos recientes, la primera fase previa, la U la disputó 3 veces. De estas 3 veces, pasó en 2. Una fue ante el Carabobo de Venezuela en el 2020 y la otra fue ante el Nacional de Paraguay en el año 2006. La única vez que la U fue eliminada de la primera fase previa fue frente al Oriente Petrolero en el año 2018. En el año 2018, tras un empate en el global de 3-3, clasifica el equipo boliviano por tener mayor cantidad de goles de visitante. En lo que respecta a la segunda fase previa, la U, de las 3 ocasiones que llegó a esta instancia, quedó eliminado en 3. La primera fue ante el Deportivo Capiatá en el año 2017, por un global de 3-4. La segunda fue en el año 2020 frente a Cerro Porteño, un global de 1-2. Y finalmente, la más reciente fue ante el Barcelona de Guayaquil, tras ser eliminado con un global de 0-3. Derrota en Lima y en Guayaquil. En los octavos de final, de las 6 veces que la U ha logrado jugar esta instancia, perdió las 6. Y este valor, o este indicador, nos refleja que la U, al momento de rivalizar con extranjeros en el mata-mata, en la eliminación directa, no ha logrado salir airoso. La más cercana que estuvo de clasificar fue aquella Copa del 2010
en la que la U logra llevar al equipo brasilero a los penales. Bien, en lo que respecta a los cuartos de final, la única vez que la U participó fue en el año 1961. Y como comenté hace unos minutos, en esta Copa Libertadores se disputaban duelos de eliminación directa a doble partido. La U rivalizó con Peñarol, quien le venció en el global por 5-2. 5-0 en Uruguay, 0-2 en Lima, a la postre el campeón de dicho torneo continental. Y la gran final fue ante Independiente de Avellaneda en 1972, con derrota crema por 1-2 en campo argentino. A lo largo de su historia, Universitario ha disputado 228 encuentros frente a 64 diferentes rivales. Veamos cómo les fue ante cada uno de los países del continente. Comencemos por Argentina, uno de los grandes del fútbol sudamericano. En el caso de Argentina, la U ha obtenido 10 victorias frente a clubes de ese país, 12 empates y 25 derrotas, más del 50% de sus encuentros conjuntos. El rival que más veces se enfrentó a Universitario fue Boca Juniors, 8 veces, de las cuales ganó 3, empató 1 y perdió 4. Con respecto al otro grande de fútbol argentino, River Plate, la U disputó 6 partidos, solo una victoria frente a los Millonarios, 2 empates y 3 derrotas. El saldo ante los dos grandes de fútbol argentino es negativo. Ahora, dato importante. El Club Atlético Vélez Sarsfield es considerado, desde mi punto de vista, la bestia negra de la U. Y lo digo porque de 8 partidos disputados entre ambos, la U perdió en 7 y solo empató 1. Un punto de 24 posibles. Ahora, ¿qué hay con respecto a Brasil? En el caso de Brasil, la U ha obtenido 3 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Nuevamente, más del 50%. El rival que más veces se enfrentó a Universitario fue Palmeiras. 6 partidos, una sola victoria, 5 derrotas. Ahora, con respecto a los grandes del fútbol brasilero, con Sao Paulo en sus 2 únicos partidos obtuvo 2 empates, que fueron precisamente la Copa del 2010 al mando de Juan Máximo Reynoso. Con Cruzeiro se enfrentaron 2 veces, con un empate y una derrota, y el Santos también rivalizó con la U, perdiendo las 2 ocasiones frente al ex equipo de Pelé. En el caso chileno, la U ha enfrentado a 5 rivales de este país, obteniendo 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Aquí hay una mayor paridad en lo que respecta a resultados. Ahora, en los rivales chilenos enfrentados, el equipo que más veces rivalizó con la U fue Colo-Colo. De 6 partidos, la U ganó 3, empató 1 y perdió 2. Un saldo positivo. Con respecto a los otros grandes del fútbol chileno, la U de Chile disputó con la U 4 partidos. La U ganó en 2 y perdió en 2. Baches. Y la U Católica, en las 2 veces que se enfrentó a la U, las 2 veces el equipo chileno lo venció. Saldo negativo para los cremas. Pasemos ahora a revisar las estadísticas con otro rival sureño, Bolivia. En el caso de Bolivia, la U enfrentó a 6 rivales bolivianos, ganando 7 veces, empatando en 4 y perdiendo en 5. Aquí hay una ventaja en lo que respecta a resultados con respecto a los bolivianos. El rival que más veces enfrentó la U fue el Oriente Petrolero,
De 4 partidos, 2 victorias, un empate y solo una derrota. Que por cierto, es una de las derrotas pues, más dolorosas en la historia de la U por cómo se dio el trámite del partido. Ahora, con respecto a los dos grandes de Bolivia, Die Strongest. De 2 partidos, la U empató 1 y perdió 1, un punto de 6. Y el Bolívar, de 2 partidos, una victoria, una derrota, 3 puntos de 6. Un dato considero importante, el Wilstermann, el Deportivo Jorge Wilstermann, es el único equipo boliviano que en duelos directos le ha ganado más veces a la U. 2 victorias para el equipo aviador frente a un empate y una derrota frente al equipo crema. Vayamos al norte. Colombia. A ver, contra Colombia, la U ha rivalizado con cuatro equipos de ese país. Solo una victoria, 5 empates y 6 derrotas. Colombia realmente cuando enfrenta a Perú obtiene resultados. Nos cuesta mucho como peruanos, tanto en selección como en clubes, vencer a los clubes colombianos. El rival más enfrentado por Universitario, Junior de Barranquilla. Un empate y 3 derrotas. Ahora, con respecto a los grandes de Colombia, pues con el América de Cali, de los 4 partidos disputados, se empató 2 y se perdió 2. 2 puntos de 12. ¿Y qué hay con respecto a Ecuador? Con respecto a Ecuador, se han enfrentado 7 rivales ecuatorianos, obteniendo 7 victorias, 4 empates y 10 derrotas. En clubes, Ecuador supera en resultados a Universitario. En clubes, ojo. Ahora, el equipo que más veces se enfrentó, Liga Deportiva Universitaria de Quito. 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Precisamente Liga Deportiva Universitaria de Quito junto con Junior de Barranquilla serán rivales de la U en la Copa Libertadores 2024. Y si revisamos los saldos, en ninguno de los casos es positivo. Contra Junior, un punto de 12. Y contra Liga Deportiva Universitaria, 7 puntos de 18. Con respecto al otro grande de Ecuador, Barcelona Sporting Club, de 6 partidos, una victoria para la U, 2 empates y 3 derrotas. Contra Paraguay, la U rivalizó 6 equipos de ese país, 4 victorias, cremas, 8 empates y 8 derrotas. Superioridad paraguaya, aunque con cierta paridad, sobre todo por la cantidad de empates, 8 de 20. Con respecto al rival más enfrentado paraguayo es el Club Cerro Porteño, rival de Alianza Lima. De 8 partidos, la U ganó 1, empató 3 y perdió 4. Ahora, contra Olimpia, tricampeón de Copa Libertadores. De 2 partidos, una victoria, una derrota. Partes. Y Libertad, considerado el tercer grande de Paraguay, de 4 partidos, una victoria, una derrota y 2 empates. También parches. Contra Uruguay, uno de los países que junto con Brasil y Argentina le han dado a Sudamérica una Copa del Mundo. Uruguay, 5 rivales enfrentados, 7 victorias de la U, 7 empates, 6 derrotas. Saldo positivo. El rival más enfrentado fue Atlético Peñarol, Club Atlético Peñarol. En la transmisión con mi buen amigo Mario, él deseaba que jugáramos contra Peñarol porque era un duelo histórico y claro, de los rivales
del bombo 1 era el menos complicado según su punto de vista. Yo considero que ningún rival es sencillo. Sin embargo, comparándolo con los rivales del bombo 1, pues Peñarol tiene menor presupuesto y por lo tanto hay una mayor posibilidad de vencer, sin que esto sea sencillo, repito. Con Peñarol, 8 partidos, 4 victorias, 1 empate, 3 derrotas. Saldo positivo. Y con el respecto al otro grande uruguayo, Nacional, de 6 partidos, 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Respecto a Venezuela, la U rivalizó a 6 equipos de ese país con 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas. El rival que más veces se enfrentó la U en Copa fue el Deportivo Miranda Fútbol Club. Actualmente ese equipo está desaparecido del fútbol venezolano. A ese equipo la U venció en 2 ocasiones, empató una vez y solo perdió una vez. Un saldo de 7 puntos de 12. Con respecto a Caracas Fútbol Club, un grande del fútbol venezolano, en las 2 veces que se enfrentaron, la U ganó una vez y empató la otra. Con respecto a Perú, la U enfrentó a 6 rivales. Un saldo de 20 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Un saldo positivo. Ahora, ante el Sporting Cristal fue el equipo que más veces se enfrentó. De los 14 partidos, la U ganó 5, empató 6 y perdió 3. Y ante el clásico rival Alianza Lima, de los 12 partidos, la U ganó 7, empató 3 y perdió 2. Entonces, si consideramos a Cristal y Alianza dentro de este tándem, la U venció 12 veces a ambos equipos y solo obtuvo 5 derrotas. Importante mencionar el caso de Unión Guaral. Unión Guaral es el único equipo en Copa Libertadores que no pudo vencer Universitario. Los 2 partidos que se enfrentaron, los naranjeros, hoy en la Liga 2, y los cremas, fueron 2 empates. Llegamos a la parte final de este podcast. Compartiré ahora las conclusiones de la investigación realizada. Primero, el declive de rendimiento de Universitario de Deportes. Cómo se pasa de tener un ratio victoria-derrota de 4-3 en los primeros 20 años, de 2-2 del 80 al 99 y finalmente de 1-3 en los últimos 20 años. Considero que esto se puede explicar por 2 motivos. El primero es que el rendimiento de Universitario coincide con la época dorada del fútbol peruano. Una época en donde Perú, la selección peruana, obtiene 2 clasificaciones laboriosas, técnico peruano, ojo, en cancha. Un fútbol peruano que logra su mejor campaña histórica, cuartos de final de 1970. Un fútbol peruano que tenía Chumpitaz, capitán de América, tenía Cueto, tenía Oblitas, tenía a Cubillas. Eso, sumado con la ausencia de la ley Bosman que impedía el éxodo de jugadores sudamericanos a Europa, en demasía como ocurre hoy en día, todo ello generó un ecosistema en la cual había una mayor apuesta por el jugador peruano, una mayor apuesta por los jóvenes peruanos, y ese ecosistema genera que el fútbol peruano sea respetado en ese entonces. Como les mencioné al inicio del podcast, la U rivalizando contra el Racing de Avellaneda en el año 67 para clasificar a una final, contra Peñarol, Boca, River, Independiente, ¿no? Una final, inclusive en el 72. Entonces, a diferencia de esos años, los últimos 20 años se ha dado exactamente lo contrario.
Y acá viene mi segunda conclusión. Considero que los premios que brinda Conmebol, a los clubes peruanos, han provocado que la dirigencia de los clubes grandes se estanquen y se conformen solo con los premios de Conmebol, que son realmente jugosos monetariamente hablando. Entonces, considero que los clubes peruanos, lejos de priorizar sus canteras, la formación de menores, que es un trabajo a largo plazo, buscan la inmediatez en el resultado. Logro invertir mi dinero, recupero rápidamente mi dinero por clasificar a la Copa Libertadores y ya no me esfuerzo en contratar jugadores top o no me esfuerzo en potenciar mis divisiones menores, sino contrato jugadores veteranos que están en el local de su carrera, ¿no? Cauterucho, por ejemplo, en el Cristal, 36 años, ¿no? Hoy goleador de la Liga 1, y Pablo Guerrero, de 40 años y 2 meses, hoy en la César Vallejo. Entonces, si consideramos ese conformismo de Universitario y los clubes peruanos, porque no solamente la U, sumado a la diferencia de nivel, la diferencia en jugadores de selección que participaban en los mundiales de fútbol de hace más de 40 años, pues se puede explicar esa tendencia decreciente y pronunciada, ¿no? Que esperemos se corte eventualmente. Ahora, la segunda conclusión tiene que ver con el enfrentamiento de Universitario frente a rivales peruanos y extranjeros en Copa Libertadores. De los 10 países, la U tiene saldo positivo ante 4: Perú, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Mientras que con el resto de países, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador y Colombia, el saldo es negativo. Ojo, la U enfrentará en fase de grupos por primera vez al Botafogo de Brasil, país con el que se tiene una de las rachas más negativas en Copa. Enfrentará al Junior de Barranquilla y al LDU de Quito. Los dos últimos rivales, claramente, la U en el histórico está en desventaja. Ahora, con respecto a los rivales con los que la U tiene una ventaja en resultados, si bien es cierto no enfrentará a algún rival boliviano, uruguayo o venezolano, considero que sería un error subestimarlos si en caso la U llega a clasificar a octavos de final. Y pongo como ejemplo lo sucedido recientemente en la Copa Libertadores con Melgar y Cristal. Melgar y Cristal fueron eliminados por el Aurora y Always Ready bolivianos en las fases previas. Así que exceso de confianza, considero, sería un error realmente fatal. Muy bien, muy bien. Hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias por haberme visto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El próximo podcast será un dashboard para el Club Alianza Lima en Copa Libertadores. Así que conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.